Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es su hermano Fausto de Guillermo, siervo del Señor Jesucristo y consiervo de cada uno de ustedes. En el amor del Señor. Somos la iglesia Dios Vivo, Hechos 14:15, acá en Colombia. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. En esta hora, conforme a la voluntad de Dios, quiero exponer la palabra del Señor, la enseñanza sobre el tema: la iglesia no detendrá al hombre de pecado. En pocas palabras, el gran monarca mundial. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lamentablemente hemos recibido muchas doctrinas que se nos ha dicho que la iglesia no estará acá cuando el hombre de pecado sea manifiesto. Ahora, vamos a comprobar bíblicamente si eso es cierto o no. Por las Escrituras. Vamos a tener la lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice el encabezado: manifestación del hombre de pecado. Será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Amén. Gracias de manera especial, Señor. Señor, abre el entendimiento de cada oyente, Señor mi Dios. Espíritu Santo de Dios, te ruego que comience a ministrar la mente de los hermanos, Señor. Que tú les reveles su consejo, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, para que no sean engañados, para que no sean siendo engañados por falsas enseñanzas en estos últimos tiempos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si escudriñamos el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 12, de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, no muestra ninguna evidencia de que la aparición del hombre de iniquidad es detenida por la iglesia del Señor. Tampoco es detenida por el Espíritu Santo. Esta doctrina que se enseña que el Espíritu Santo, mientras esté en la tierra, no puede manifestarse el hombre de iniquidad, y que cuando supuestamente sea raptada la iglesia, entonces
el Espíritu Santo se irá junto con la iglesia y entonces se manifestará el hombre de la iniquidad y comenzará la terrible gran tribulación. Esta doctrina viene del dispensacionalismo. No viene del Santo Evangelio. El Señor no enseñó tal enseñanza. Tampoco el apóstol Pablo enseñó tales enseñanzas. ¿No las enseñó? Ahora sigamos con el tema. Bendito sea el Señor. Vamos a explicar desde el versículo 1 en adelante, paso por paso. Y nos daremos cuenta, mis amados hermanos, de que la iglesia no detiene al hombre de pecado. Comenzando desde el verso 1, te das cuenta de mismo que no lo detiene la iglesia. Bendito sea el Señor. Veamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo voy a dejar ahí, en el verso 2. El apóstol Pablo se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes. Y aquí hace una advertencia de que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En aquel tiempo, el apóstol Pablo, habían personas que trastornaban la fe de muchos. Habían dicho que la resurrección fue efectuada y que ya el Señor había venido. Y muchos cristianos eran movidos de la fe. O sea, la fe de ellos se tambaleaba porque habían personas que predicaban falsas enseñanzas y trastornaban su fe. Entonces Pablo les advierte de que no se dejen mover fácilmente por ninguna palabra opuesta a la palabra del Señor ya hablada. Ahora en el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El contexto de este texto es: porque no vendrá el día del Señor y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía, que es la rebelión contra Dios, y sea apocalipto, revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Amados hermanos, este es el verdadero contexto. Ese día del Señor y nuestra reunión con Él en las nubes no sucederá sin que antes venga la apostasía, que es la rebelión contra Dios, y la revelación del hombre de iniquidad o de pecado. Aquí Pablo no lo llama anticristo, lo llama hombre inicuo, hombre de pecado o hombre de iniquidad. En alguna Biblia lo mencionan así de otra forma. Bendito sea el nombre del Señor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de iniquidad se va a atribuir la grandeza de ser como Dios, haciéndose pasar por Dios.
cuando Él se siente en Jerusalén, en el tercer templo, que va a ser construido pronto en Jerusalén. Allá se sentará y se proclamará Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Amados hermanos, se opondrá todo lo que se llama culto o servicio al Señor. Se va a oponer a todo. En esos días que vienen, las iglesias van a ser cerradas, todas. Y los letreros donde tienen los nombres de la iglesia y de los concilios, todo eso va a desaparecer. Los concilios evangélicos van a dejar de existir. Y las congregaciones evangélicas van a desaparecer. Y todas esas denominaciones cristianas, que todos sabemos cuáles son, también van a dejar de existir. Porque va a haber una sola adoración mundial al hombre de pecado. Entiendan, amados hermanos. La Biblia la van a quemar todas. La van a recoger de las librerías. No van a aparecer Biblia. Van a prohibir la impresión de la Biblia. La van a amontonar, la van a incinerar todas. Y todo el que tenga Biblia se la van a quitar y lo pueden multar y encarcelarlo. Y muchos por reincidir en predicar la palabra de Dios y en enseñar la palabra, muchos serán llevados a muerte, a una pena capital. Amados hermanos, esto es cierto. Esto es algo muy serio lo que se está hablando en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el verso 5 y el verso 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí Pablo no dice quién detiene al hombre de pecado. No dice el nombre. Porque este comentario, esta referencia personal, Pablo se la hizo a la iglesia en Tesalónica. No la hizo a nivel universal. Los hermanos en Tesalónica sí sabían quién detiene al hombre de pecado. Pero a nosotros no nos ha sido revelado eso. Pablo deja una interrogante aquí. Pero lamentablemente, como Pablo no dijo quién es, quién lo detiene, han surgido muchos argumentos. Actualmente hay un argumento que dice que es el Espíritu Santo que lo está deteniendo. Que mientras el Espíritu Santo esté aquí en la tierra, Él no puede aparecer, no puede tomar el comando, no puede tomar el control. Eso dicen mucha gente y enseñan eso. Otros enseñan que es la iglesia que lo está deteniendo, que mientras la iglesia amada del Señor, su esposa esté aquí en la tierra, Él no puede manifestarse. Pero eso será eso bíblico. ¿Tiene fundamento bíblico tal enseñanza? Eso lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo y repito, Pablo hizo esta referencia personal a los hermanos en Tesalónica. Más nadie sabe lo que Pablo habló, excepto el Señor, que sí sabe lo que se habló, lo que Pablo le habló a ellos. Pero Pablo en la carta no dice quién lo detiene, porque ya los hermanos sí sabían quién lo detenía. No había necesidad de volver a repetir lo que ya Pablo le había hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Otro argumento más antiguo, por causa de que Pablo dejó ese interrogante, al no definir
al no definir quién lo detiene, veamos algunas opiniones de algunos de los llamados padres de la iglesia. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador. Él dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25. Esta es precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Eso es una opinión, un argumento de Jerónimo. Vamos a ver otro. Justino Mártir, en su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. La fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? La fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestará el hombre de pecado. Newton, página 463. Crisóstomo, este líder cristiano, enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado. Es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Esas eran las opiniones de los llamados padres de la iglesia, los cuales enseñaron muchas herejías. En otro estudio bíblico, en otra enseñanza, vamos a hablar de esas herejías, esas enseñanzas que enseñaron los llamados padres de la iglesia. Cosa tremenda escrita ahí. Y les voy a decir lo que el Señor me habló hace más de 3 años. Me dijo: mi pueblo ha sido mal instruido con falsas enseñanzas. Esa palabra me la dio 2 veces, confirmándome esa palabra. Y eso está pasando. Este mensaje mucha gente no lo puede asimilar, no lo puede entender, no lo puede digerir. ¿Por qué? Porque están atestados de muchas falsas enseñanzas y están confusas. Hay personas que están confusas y hay personas que Dios ha venido tratando con ellos y ellos están orando a Dios para que le confirme lo que le ha mostrado a ellos, la palabra que están esperando para que el Señor le confirme. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia no detiene al hombre de pecado. No lo detiene. No lo detendrá. Aquí lo dice. Tampoco el Espíritu Santo lo detiene. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá ese día glorioso que tanto anhela la iglesia. Pero lamentablemente se ha enseñado que antes de que esta cosa suceda, la iglesia se va en un rato secreto, misterioso, que la gente quedará sorprendida diciendo: bueno, ¿dónde se fueron? Se desaparecieron de la tierra, fueron llevados. Y les voy a decir, mis amados hermanos,
que la palabra rapto es un término para un título muy mal instituido. ¿Por qué? Porque la palabra rapto significa un secuestro en contra de la voluntad de la persona, llevado a la fuerza. Y es un delito. Es un delito. En la ley, las leyes castigan el rapto. Bendito sea el Señor. Y el Señor habla de el Señor habla de que Él viene a tomarse a sí mismo. A tomarse a sí mismo. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, Jesús viene a tomar su cuerpo. Él es la cabeza. Y el cuerpo del Señor es la iglesia. Él viene a tomarse a sí mismo. Él viene a tomar lo que le pertenece a Él. Él no viene a hurtar, Él no viene a raptar. Él viene a tomarse a sí mismo porque le pertenece. Y todos anhelamos estar con el Señor. Y el rapto es antibíblico. Esa doctrina es antibíblica y herética, que tiene muchos años ya fundada en las iglesias y la han establecido como sana doctrina, haciendo de esta falsa enseñanza con el Santo Evangelio un sincretismo, una mezcla, mezclando la verdad con la mentira. ¿Qué tiene que ver el Santo Evangelio de Dios con el dispensacionalismo? ¿Qué tiene que ver el Santo Evangelio de Dios con una doctrina pretribulación que es contraria a todo lo que dice el Señor? Lleva la contra. Si ustedes pesan en la balanza las enseñanzas del Señor en los evangelios y las enseñanzas del dispensacionalismo, la pesa en balanza y las analiza, e investigando las escrituras, encontrará que no concuerda con el evangelio del Señor Jesucristo. Y no solamente esa doctrina que anda por ahí, hay más doctrinas que están haciéndole mucho daño a la iglesia, porque se ha enseñado un mensaje, un falso mensaje, como un mensaje verdadero y como sana doctrina, y todos los cristianos lo han creído, la mayoría. Y cuando ese mensaje falso no acontezca como todos creyeron, como todos esperaban, y sucede que el verdadero mensaje era otro, ay mis hermanos, hay mucha gente que se va a tambalear de la fe. Hay mucha gente que van a renegar del Señor, de la doctrina, y van a haber muchos reclamos a muchos pastores, no a todos, porque todo el pastor que ha enseñado la verdad no va a tener problema, pero todo el pastor que enseñó un rato pretribulación va a tener que prepararse para enfrentar la embestida de los mismos miembros. Va a tener que enfrentar esa situación. No sé cómo harán. Cuando le vengan diciendo, ¿por qué no se enseñó esa enseñanza? Eso no era verdad. ¿Por qué no enseñó el verdadero mensaje? Van a reclamarle. Y posiblemente arremetan
contra tales ministros que enseñaron falsas enseñanzas. Eso va a suceder. Porque el Señor nos mostró eso a mí y a mi esposa, de que eso va a acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos siguiendo con el tema. El verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo arrepentimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bendito sea el Señor. Y entonces manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oye, en el día que el Señor venga a buscar su iglesia, su pueblo, los que han guardado su palabra, ese mismo día he destruido con el medio del resplandor de su gloria. El Señor va a destruir al hombre de pecado. Aquí lo dice, en su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y poder mentiroso. Él viene con poder, amados hermanos. Este hombre de iniquidad, este gran monarca mundial, viene con poder, no es cualquier cosa, es una gran autoridad que viene. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el Señor. Viene con todo engaño de iniquidad. ¿Cuánto se ha predicado el Evangelio en la tierra? ¿A cuántas personas se le ha anunciado el Evangelio de salvación? ¿Cuánta gente ha pisoteado la palabra del Señor? La rechaza. No haya cabida en su corazón. No quieren nada con Dios. La rebelión contra Dios está presente en el mundo. Está presente la rebelión contra Dios. Luego vendrá el hombre de pecado. Ya la rebelión contra Dios ya está en el mundo. La mayoría de la humanidad, la mayoría, no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios. No quieren saber del Evangelio, no quieren saber de nada que tiene que ver con la cosa del Señor. Ni del mensaje del Evangelio de salvación no quieren saber tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso. No se va a permitir el engaño por parte del hombre de iniquidad. Ellos van a creer que Él es Dios. Van a creer que es un hombre poderoso. Van a poner su confianza en Él. Y van a tener que adorarlo. Como la mayoría de la gente en el mundo no le sirve a Dios ni adora a Dios, se va a ver obligado a adorar a este hombre. Y el poder engañoso es para que crean la mentira, a fin de que sean ya todos condenados. Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la maldad, en la injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Hasta aquí la administración de la palabra del Señor. Y espero que sea este estudio bíblico, esta enseñanza, de gran bendición para ustedes. Muchos estaban esperando esta palabra. Que el Señor les confirmara esto, porque estaban dudosos.
Y aún todavía hay personas que tienen interrogantes, porque al ver los acontecimientos mundiales en estos tiempos y pesándolo en balanza con las enseñanzas que recibieron anteriores, no concuerdan. Entonces hay dudas que el Señor, por su misericordia, nos ha puesto a aclararlas por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga mucho y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que sea de gran bendición para cada uno de ustedes esta enseñanza. Dios me les guarde. Amén. Veo en tu rostro lo que anhelo, eres tú. Tu esperanza me alcanzó. Me sanaste con tu amor. Gracias, Dios. Abriste la puerta de tu corazón. Me diste la vida, me diste el perdón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Miro a tus ojos, veo tu amor. Miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro. Lo que anhelo eres tú. Miro a tus ojos, veo tu amor. Miro tus manos, veo mi perdón. Miro a la cruz, me veo en tu rostro. Lo que anhelo eres tú. Tu esperanza me alcanzó. Me sanaste con tu amor. Abriste la puerta de tu corazón. Me diste la vida, me diste el perdón. Hermoso Dios. Nadie es como tú. Nadie es como tú.